En este vídeo exploraremos 10 dinosaurios de aspecto muy extraño, así que comencemos. Número 10. Carnotaurus. Este dinosaurio diabólico tenía dos gruesos cuernos por encima de sus ojos, una característica nunca vista en todos los demás dinosaurios carnívoros. Carnotaurus era un depredador bípedo de constitución ligera que medía 9 metros de longitud y pesaba hasta 1,35 toneladas métricas. Sus característicos cuernos y su musculoso cuello podrían haberle servido para luchar. Los individuos rivales podían combatirse con golpes rápidos, empujones lentos con la parte superior del cráneo o embistiéndose de frente. Curiosamente, el Carnotaurus tenía unas extremidades anteriores extremadamente pequeñas, casi rudimentarias, incluso más pequeñas que las del Tyrannosaurus. Los científicos aún no están seguros de por qué persistieron estas extremidades, ya que parecían prácticamente inútiles. Los hábitos alimenticios del Carnotaurus siguen sin estar claros. Los científicos todavía discuten si cazaba saurópodos vivos o animales más pequeños. Número 9. Dilophosaurus. Dilophosaurus debe su nombre a las dos crestas óseas de la parte superior de la cabeza, que probablemente se utilizaban para el cortejo y posiblemente para la termorregulación. El Dilophosaurus era un dinosaurio rápido que medía unos 7 metros de largo y pesaba hasta 500 kilogramos. Los volantes del cuello y el veneno mostrados en Jurassic Park eran puramente ficticios, y no hay pruebas que sugieran que escupiera veneno. Aunque algunos científicos creen que el Dilophosaurus se alimentaba de carroña debido a sus débiles dientes, esta teoría sigue siendo objeto de debate. Número 8. Longisquama. Longisquama significa escamas largas, y destaca por las largas estructuras que crecían de su piel. Estas estructuras se han interpretado como plumas primitivas, lo que sugiere que Longisquama estaba estrechamente relacionado con las aves, o como estructuras similares a plumas que evolucionaron de forma independiente. Estudios recientes sugieren que estos largos apéndices similares a plumas podrían haber sido utilizados para la comunicación o el reconocimiento de especies, en lugar de para planear, como se pensaba. Número 7. Bonitasaura. Definitivamente, el Bonitasaura no ganaría ningún concurso de belleza. Con 9 metros de longitud, su mandíbula inferior tenía una cresta afilada distintiva que soportaba una vaina de queratina en forma de pico. Esta vaina funcionaba como una guillotina, cortando la vegetación, que luego era rastrillada en su boca por los dientes frontales en forma de pinza. Su cuello corto y musculoso probablemente desempeñaba un papel activo en la alimentación. Los primeros fósiles de Bonitasaura se descubrieron en Argentina en 2001, cerca de la ciudad de Bonita, de donde procede su nombre. Este descubrimiento proporcionó una valiosa información sobre la evolución tardía de los saurópodos en Sudamérica. Número 6. Changjuraptor. En julio de 2014, un equipo de paleontólogos anunció el descubrimiento de un nuevo microraptor, Changjuraptor. Este dinosaurio depredador de 4 alas fue encontrado en el noreste de China y vivió hace unos 125 millones de años. El espécimen medía alrededor de 1,2 metros de largo, lo que convierte a Changjuraptor en el microraptor de 4 alas más grande conocido. Las plumas de su cola, de unos 30 centímetros, eran las más largas entre los dinosaurios emplumados. Las notables capacidades aerodinámicas de este dinosaurio lo convirtieron en uno de los más hábiles voladores entre sus contemporáneos. Número 5. Cryolophosaurus. El Cryolophosaurus medía unos 7 metros de largo, lo que lo convertía en uno de los terópodos más grandes de su época. Tenía una cresta distintiva en la cabeza que se extendía de lado a lado, similar a una peineta española. Esta extraña cresta se utilizaba probablemente para el reconocimiento de especies o para mostrar la madurez sexual. Curiosamente, Cryolophosaurus fue el primer dinosaurio descubierto en la Antártida, proporcionando información clave sobre los antiguos ecosistemas en las regiones polares. Número 4. Tanystropheus. Tanystropheus era un reptil de 6 metros de largo con un cuello extremadamente largo, igual a la longitud de su cuerpo y cola juntos. Su cuello estaba compuesto por 12 a 13 vértebras cervicales. El hocico largo y estrecho, con dientes afilados, sugiere que Tanystropheus era carnívoro y que posiblemente utilizaba su cuello alargado para capturar peces mientras permanecía en tierra.
Aunque su cuello era largo, era lo suficientemente flexible como para permitirle permanecer en la orilla mientras cazaba en el agua. Número 3. Styracosaurus. El Styracosaurus, que vivió hace unos 75 millones de años, tenía largos cuernos que se extendían desde el volante de su cuello, así como un único cuerno en su nariz que podía llegar a medir hasta 60 centímetros de largo. Este gran dinosaurio, que medía 6 metros de longitud y pesaba hasta 3 toneladas, vivía probablemente en manadas, como sugieren los yacimientos de huesos fósiles. Los cuernos de su cresta pueden haber sido utilizados no solo para la defensa, sino también como adornos para atraer parejas o demostrar el dominio dentro de la manada. Número 2. Spinosaurus. El Spinosaurus fue uno de los mayores dinosaurios carnívoros conocidos. Más conocido por la vela en su espalda, este depredador de 21 toneladas probablemente pasó gran parte de su tiempo en y alrededor de los ríos, capturando peces con sus enormes mandíbulas de cocodrilo. Las pruebas fósiles sugieren que el Spinosaurus pudo haber sido semiacuático, pasando mucho tiempo en el agua, lo que lo hace único entre los grandes dinosaurios carnívoros. El Spinosaurus podría incluso haber luchado de vez en cuando contra cocodrilos antiguos enormes como el Sarcosuchus, también conocido como el supercocodrilo. Spinosaurus era probablemente un depredador oportunista, similar a la versión del Cretácico de un oso pardo. Número 1. Therizinosaurus. La característica más distintiva del Therizinosaurus era la presencia de garras gigantescas en sus extremidades delanteras. Se estima que el Therizinosaurus medía 10 metros de largo y pesaba alrededor de 5 toneladas. Era el mayor Therizinosaurus conocido y el mayor Maniraptorans conocido. Las garras eran las más largas de cualquier animal, llegando a medir 1 metro de longitud. A pesar de su temible aspecto, los científicos creen ahora que estas garras podrían haber servido para cortar la vegetación, lo que convierte al Therizinosaurus en uno de los dinosaurios herbívoros más extraños jamás descubiertos. Prepárate para sumergirte en las profundidades del tiempo y descubrir algunas de las criaturas más terroríficas que han habitado los mares prehistóricos. Agárrate fuerte mientras te llevamos en un emocionante viaje a través de las 10 criaturas marinas prehistóricas más terroríficas. Número 10. Stetacanthus. Imagina un tiburón con una aleta dorsal que parece un yunque. El Stetacanthus vivió hace 350 millones de años, y su extraña aleta, con pinchos, era algo más que un adorno. Los científicos creen que podría haberle servido para atraer a su pareja, agarrarse a criaturas más grandes o incluso ahuyentar a los depredadores. Este peculiar carnívoro también iba a la caza de peces más pequeños, pero no se deje engañar por su extraño aspecto. El Stetacanthus no era fácil de engañar. Dato curioso: las púas de su aleta dorsal pueden haber sido utilizadas como exhibición visual, para señalar su dominio o incluso intimidar a otros animales. Número 9. Dacosaurio. Te presentamos al Dacosaurus, cuyo nombre significa literalmente lagarto mordedor, y con razón. Este monstruo marino de la era jurásica tenía los dientes dentados como cuchillos y una poderosa fuerza de mordedura. Con hasta 5 metros de longitud, era un depredador supremo en sus océanos. Aunque no hemos encontrado sus nidos ni sus huevos, es probable que el Dacosaurus aterrorizara a todo lo que fuera más pequeño que él, desde peces hasta otros reptiles marinos. Curiosamente, puede haber sido un depredador de emboscada, acechando en las sombras y lanzando ataques sorpresa a presas desprevenidas. Número 8. Dunkleosteus. Si se imagina un pez con armadura medieval, está pensando en Dunkleosteus. Este gigante de 380 millones de años medía hasta 10 metros y tenía una mordedura tan poderosa que podía partir huesos. No era el nadador más rápido debido a su pesada armadura, pero no necesitaba velocidad cuando tenía 2 placas óseas afiladas que formaban un pico aplastante. Un auténtico campeón de los pesos pesados de su época. Otro dato interesante: sus mandíbulas se autoafilaban con cada mordisco, manteniendo los dientes afilados y mortales. Número 7. Jaekelopterus. ¿Qué da más miedo que un escorpión? Un escorpión marino. Y el Jaekelopterus era el más grande de todos.
Con 2,5 metros de largo y pinzas que se extendían 1 metro más, podía dominar los antiguos sistemas de agua dulce hace 390 millones de años. Prosperó en una atmósfera rica en oxígeno, evolucionando hasta convertirse en el gigante que era, y haciendo que cualquier criatura más pequeña se lo pensara 2 veces antes de cruzarse en su camino. El inmenso tamaño de este gigantesco artrópodo se debió a los altos niveles de oxígeno de la época. Número 6. Helicoprion. Los tiburones ya dan miedo, pero ¿un tiburón con una sierra en espiral por mandíbula? Eso es, Helicoprion. Esta extraña criatura de hace 290 millones de años dejó perplejos a los paleontólogos durante más de un siglo, ya que el verticilo de sus dientes se asemejaba a una sierra circular. No fue hasta 2013, cuando los científicos reconstruyeron su extraña anatomía, revelando un depredador de 5 metros de largo, con una de las bocas más extrañas de la historia. Su verticilo dental probablemente funcionaba como una cinta transportadora, arrastrando a la presa hacia sus fauces con un movimiento de sacacorchos. Número 5. Tylosaurus. Un verdadero rey del océano, el Tylosaurus era un feroz lagarto marino de hasta 15 metros de largo. Imagínese un depredador parecido a una serpiente con el apetito de un tiburón. El menú de esta bestia incluía peces, tiburones e incluso pájaros. Su hocico largo y cilíndrico era perfecto para embestir y aturdir a sus presas, pero el Tylosaurus no era solo un bruto. Este antiguo cazador podía enfrentarse a otros depredadores marinos y salir victorioso. Incluso se cree que el Tylosaurus podría haber puesto huevos en tierra, como las tortugas marinas actuales. Número 4. Megalodón. El supertiburón prehistórico por excelencia, el megalodón, dominó los océanos como ningún otro. Con la friolera de 20 metros de largo, era casi el doble de grande que el gran tiburón blanco que conocemos hoy, con unos dientes del tamaño de la mano y una fuerza de mordedura de 185,000 newtons. El megalodón no solo cazaba, sino que dominaba todo a su paso. No es de extrañar que este terrorífico titán siga cautivando nuestra imaginación. Pero incluso el megalodón tuvo sus retos. Su extinción podría haberse visto acelerada por la competencia con otros depredadores como las antiguas orcas. Número 3. Leviatán. Imagina una ballena con dientes capaces de desgarrar hasta la presa más grande. Leviathan melvillei. No era una ballena corriente. Era un depredador de 18 metros de largo, con los dientes más grandes jamás registrados, de hasta 36 centímetros de longitud. Podía abatir a otras ballenas con facilidad, lo que le valió el título de ser una de las criaturas más formidables que jamás hayan surcado los antiguos mares. Sus enormes dientes eran perfectos para cortar la carne, convirtiéndolo en un verdadero asesino de las profundidades. Número 2. Mosasaurus. Acechando bajo las olas, el Mosasaurus era el material de las pesadillas. Con 18 metros de largo y enormes dientes cónicos que podían aplastar cualquier cosa a su paso. Este lagarto marino merodeaba por los océanos hace 66 millones de años. Tampoco era un simple devorador de peces. El Mosasaurus tenía la fuerza suficiente para derribar tortugas marinas, mosasaurios más pequeños e incluso plesiosaurios. Este gran depredador cazaba cerca de la superficie del océano y sus mandíbulas estaban diseñadas para dar mordiscos rápidos y potentes. Número 1. Depredador X. Encabezando nuestra lista está el verdaderamente temible Depredador X. Este enorme reptil marino, que se calcula que medía hasta 12,8 metros de largo, tenía una mordedura 4 veces más poderosa que la del Tyrannosaurus rex, conocido como Pliosaurus funkei. Este superpredador estaba especializado en la caza de otros grandes animales marinos. Su tamaño, su fuerza y su aterradora mordedura lo convirtieron en una de las criaturas más peligrosas que jamás hayan dominado los océanos. La mordedura de esta criatura era lo suficientemente fuerte como para aplastar los huesos de su presa. Gracias por acompañarnos en este salvaje viaje por los mares prehistóricos. Bienvenidos amigos.
Prepárate para una emocionante cuenta atrás de los 10 dinosaurios más mortíferos que dominaron el mundo prehistórico. Estas criaturas no eran simples lagartos gigantes que vagaban por la tierra. Eran algunos de los depredadores más temibles que jamás hayan existido. Pasemos directamente a la acción. Número 10. Troodonte. No se deje engañar por su tamaño. El troodón era un cazador muy inteligente. Con cerca de 1 metro de altura, era tan inteligente como letal. Sus habilidades para cazar en grupo, sus afiladas garras y sus ojos orientados hacia adelante lo convertían en una pesadilla para las presas más grandes. Imagínese ser perseguido por un equipo de depredadores hiperinteligentes y veloces. La inteligencia del troodón era extraordinaria para un dinosaurio, lo que le hacía capaz de complejas estrategias de caza. Con un agudo sentido de la vista y afiladas garras, era como un pequeño velociraptor prehistórico con un cerebro más grande. Número 9. Diplodocus. Conocido por sus suaves hábitos herbívoros, el Diplodocus podría parecer fuera de lugar aquí, pero ¿sabía que su cola de 6 metros de largo podía actuar como un látigo letal? En caso de amenaza, este gentil gigante podía hacer crujir literalmente su cola para mantener a raya a los depredadores. Además, con un cuerpo que pesaba hasta 16 toneladas, un pisotón bien dado podía aplastar casi cualquier cosa a su paso. El Diplodocus también podía utilizar su largo cuello para alcanzar las copas de los árboles, pero su verdadera defensa residía en su cola en forma de látigo, que podía ser mortal cuando se balanceaba a gran velocidad. Número 8. Allosaurus. Conozca al cabeza de hacha del Jurásico. El Allosaurus no se limitaba a morder, daba hachazos a su presa como un hacha de guerra viviente, desgarrando la carne con una eficacia brutal. El Allosaurus era un depredador en movimiento, con rápidos reflejos y tácticas aterradoras que hacían que incluso el poderoso estegosaurio se lo pensara 2 veces antes de enfrentarse a él. Estudios recientes han demostrado que el Allosaurus pudo haber utilizado un método de tala y retirada, atacando rápidamente a su presa y luego esperando a que la pérdida de sangre la debilitara antes de entrar a matar. Número 7. Ankylosaurus. El Ankylosaurus no tenía que ver con la velocidad, sino con la defensa. Armado con una masa de cola de 50 kilogramos que aplastaba los huesos, podía literalmente romper los huesos de los depredadores atacantes, incluso del poderoso T-Rex. Esta bestia blindada era como el equivalente prehistórico de un tanque, y meterse con él era buscarse problemas. La cola del Ankylosaurus era tan poderosa que podía romper huesos, incluso los de los depredadores más grandes. Su armadura era casi impenetrable, convirtiéndolo en uno de los dinosaurios mejor defendidos de todos los tiempos. Número 6. Majungasaurus. Conocido como el rey caníbal del Cretácico, el Majungasaurus no era un depredador más, sino el terror de los suyos. Con una poderosa mordedura y una cabeza ósea perfecta para embestir, el Majungasaurus utilizaba la fuerza bruta para dominar su entorno. Y sí, incluso se comía a los de su propia especie cuando las cosas se ponían feas. Este famoso dinosaurio caníbal no solo cazaba a sus presas, sino que también se alimentaba de otros Majungasaurus. Las pruebas fósiles sugieren que practicaba el canibalismo, uno de los comportamientos más raros observados entre los dinosaurios. Número 5. Giganotosaurus. Ligeramente más grande que el famoso T-Rex, el Giganotosaurus era un verdadero gigante entre los depredadores. Con restos encontrados cerca del Argentinosaurus, uno de los dinosaurios más grandes de la historia, está claro que este behemoth podía derribar presas incluso más grandes que él. Imagínese un dinosaurio capaz de derribar a un titanosaurio. El Giganotosaurus no era solo un depredador, era una fuerza de la naturaleza. El Giganotosaurus tenía dientes diseñados para cortar la carne, y sus técnicas de caza pueden haber implicado el trabajo en equipo para acabar con saurópodos masivos como el Argentinosaurus. Número 4. Estegosaurio. Puede que el estegosaurio no fuera el dinosaurio más inteligente, hola cerebro diminuto, pero tenía un as en la manga, el Tagomaiser. Las púas de su cola eran capaces de perforar incluso a los enemigos más duros, como demuestran los fósiles de Allosaurus con cicatrices de batalla. El estegosaurio era la prueba de que, a veces, una buena defensa es el mejor ataque. La cola del estegosaurio, equipada con el mortífero Tagomaiser,
era capaz de infligir heridas mortales a depredadores como el Allosaurus. Algunos fósiles muestran marcas de pinchazos consistentes con las púas de la cola del estegosaurio. Número 3. Utahraptor. El Utahraptor era como una rapaz con esteroides, más grande, más malo y armado con garras mortales de 24 centímetros, perfectas para cortar la carne. Este depredador de 500 kilos cazaba en manada y era una pesadilla para cualquier dinosaurio que se cruzara en su camino. Encontrado fosilizado junto a un iguanodón, está claro que estos depredadores no caían sin luchar. El Utahraptor, mucho más grande que su primo el Velociraptor, podía enfrentarse a presas muchas veces mayores que él. Sus enormes garras en forma de hoz lo convirtieron en uno de los depredadores más mortíferos de su entorno. Número 2. Spinosaurus. Más grande y ágil que el T-Rex, el Spinosaurus dominaba tanto la tierra como el agua. Con sus enormes mandíbulas de cocodrilo, capturaba peces e incluso luchaba contra antiguos cocodrilos en épicos enfrentamientos prehistóricos. Al vivir cerca de ríos y pantanos, el Spinosaurus era un terror semiacuático que combinaba las habilidades de un oso pardo y un cocodrilo en un monstruoso paquete. El Spinosaurus era uno de los pocos dinosaurios semiacuáticos que pasaba gran parte de su tiempo en el agua. Descubrimientos recientes indican que estaba bien adaptado a la natación, lo que le convirtió en un depredador dominante de ríos y pantanos. Número 1. Tiranosaurio Rex. Ninguna lista de dinosaurios mortíferos está completa sin el icónico T-Rex. Conocido por su inmensa fuerza de mordedura, el T-Rex podía triturar huesos con facilidad, derribando incluso a las presas más grandes. No se trataba solo de su tamaño o potencia, sino de la pura letalidad de su mordedura, lo que convirtió al T-Rex en el depredador supremo de su época. No querrías estar cerca de esas mandíbulas de 6 toneladas. El T-Rex no era solo un triturador de huesos, sus poderosos sentidos, incluyendo una vista y un olfato excepcionales, le ayudaron a convertirse en uno de los cazadores más eficaces de finales del Cretácico. Bienvenidos. En este video, vamos a explorar los 10 dinosaurios carnívoros más grandes. Número 10. Tiranosaurio Rex. Sí, el poderoso T-Rex era en realidad uno de los dinosaurios depredadores más pequeños de su tiempo. El espécimen completo más grande, apodado Sioux, medía 12,3 metros de largo y medía 4 metros a la altura de las caderas. Se estima que su masa rondaba las 7,2 toneladas métricas. La punta de su mandíbula superior tenía forma de U, mientras que la mayoría de los demás carnívoros la tenían en forma de V. Esta característica aumentaba la cantidad de tejido y el tamaño de la mandíbula. Esta característica aumentaba la cantidad de tejido y hueso que podía arrancar de un mordisco. El Tyrannosaurus Rex vivió en valles fluviales boscosos de Norteamérica durante el Cretácico Superior. Curiosamente, estudios recientes demuestran que el T-Rex tenía un sentido del olfato excepcional, gracias a su bulbo olfatorio agrandado, y la fuerza de su mandíbula era de las más potentes, capaz de triturar huesos con facilidad. Algunas pruebas sugieren que podría haber sido más sociable de lo que creíamos, posiblemente viviendo en grupos familiares. Número 9. Mapusaurus. Mapusaurus era un dinosaurio carcarodontosáurido gigante de principios del Cretácico Superior de lo que hoy es Argentina. Su tamaño era similar al de su pariente cercano, el Giganotosaurus, y se calcula que los mayores individuos conocidos medían más de 10,2 metros de longitud y pesaban aproximadamente 3 toneladas métricas. El descubrimiento de 7 Mapusaurus en el mismo lecho óseo planteó la cuestión de si los dinosaurios depredadores eran siempre criaturas solitarias. Si la teoría de la caza en manada es cierta, el Mapusaurus podría haber derribado titanosaurios con múltiples mordiscos. Además, algunos investigadores especulan que el Mapusaurus exhibía dimorfismo sexual, donde machos y hembras diferían en tamaño o forma. Número 8. Saurophaganax. Con unos 13 metros de largo, Saurophaganax era excepcionalmente grande para un terópodo del Jurásico. Este gran tamaño lo convirtió en un depredador dominante del Jurásico tardío de Norteamérica, rivalizando potencialmente con el T-Rex y el Giganotosaurus del Cretácico. Saurophaganax habría tenido acceso a grandes dinosaurios herbívoros, incluyendo saurópodos como Diplodocus y Apatosaurus,
así como dinosaurios acorazados como Stegosaurus. Algunos paleontólogos consideran que Saurophaganax es una especie particularmente grande de Allosaurus, lo que le ha valido el apodo de Superalosaurio. Número 7. Torvosaurus. Torvosaurus es un género de enormes dinosaurios carnívoros bípedos del Cretácico temprano. Aunque se han encontrado pocos restos del animal, los paleontólogos han podido deducir que se trataba de un alosaurio de gran tamaño, que alcanzaba unos 13 metros de longitud. Sus dientes eran más gruesos que los de sus parientes, algo similares a los del tiranosaurio, e incluso tenía brazos relativamente cortos. Se estima que el Torvosaurus tenía una longitud similar a la del T-Rex, pero no pesaba tanto. Resulta fascinante que sus fósiles se hayan encontrado tanto en Norteamérica como en Europa, lo que demuestra que era un depredador muy adaptable, capaz de prosperar en distintos entornos. Número 6. Uratirant. Era un gigantesco carnívoro perteneciente a los terópodos megalosaurios. Este enorme depredador medía hasta 12 metros de longitud y pesaba alrededor de 6 toneladas. Probablemente se alimentaba de grandes herbívoros como Ptericinosauridae y Titanosauria, aunque poco conocido entre el gran público. Apareció en el libro japonés Urutora Dinosaur, donde intentaba comerse a una cría de anquilosaurio. Dado que su tamaño solo le permitía correr a gran velocidad, probablemente era un depredador de emboscada. Además, Uratirant fue uno de los primeros terópodos que mostró características que más tarde se vieron en carnívoros más grandes, como el T-Rex, lo que lo convierte en un precursor de los depredadores ápice más famosos. Número 5. Carcharodontosaurus higidensis. El Carcharodontosaurus fue uno de los carnívoros más grandes, junto con el Giganotosaurus y el T-Rex. Pertenecía a la familia Carcharodontosauridae y vivía en el norte de África. Llegó a medir 13 metros de largo, casi 4 metros a la altura de la cadera, y pesaba entre 7 y 8 toneladas, aunque se pensaba que tenía el cráneo más largo de todos los terópodos. Investigaciones posteriores revelaron que el Giganotosaurus ostentaba esa distinción. Sus brazos eran algo cortos, pero aún así más largos que los del T-Rex. Un hecho notable sobre el Carcharodontosaurus es que tenía los dientes más largos de cualquier terópodo conocido, con algunos que medían hasta 8 pulgadas, lo que le habría ayudado a desgarrar presas enormes como el Paralititán. Número 4. Carcharodontosaurus saharicus, un pariente ligeramente mayor de C. higidensis. Los científicos han propuesto estimaciones de longitud para Carcharodontosaurus saharicus, que oscilan entre 12 y 13,3 metros, con estimaciones de peso entre 6,1 y 15,1 toneladas métricas. Para esta especie se ha restaurado un cráneo de unos 1,6 metros de longitud. El Carcharodontosaurus saharicus fue descubierto en el Sáhara marroquí en 1995 por Paul Sereno y su equipo. Además de su tamaño, este depredador tenía un sentido del olfato muy desarrollado, lo que podría haberle permitido rastrear presas a través de largas distancias. Número 3. Oxalaya quilombensis. Oxalaya era un género de terópodo carnívoro y espinosáurido del Cretácico superior. Se estima que medía entre 12 y 14 metros de longitud y pesaba entre 5 y 7 toneladas, lo que lo convierte en el mayor terópodo conocido de Brasil. Probablemente tenía una dieta similar a la de otros espinosáuridos, prefiriendo presas acuáticas pero comiendo cualquier fuente de carne disponible. Oxalaya tenía un cráneo altamente especializado diseñado para agarrar presas resbaladizas como los peces, aunque también era capaz de dominar a grandes animales terrestres. El número 2, Giganotosaurus, uno de los terópodos más grandes, incluso mayor que el Tyrannosaurus rex. Se estima que el Giganotosaurus pesaba unas 6,5 toneladas, medía 3,9 metros de altura a la altura de las caderas y entre 12,2 y 15 metros de longitud. Se estima que un segundo espécimen era un 8% más grande. Alcanzaba los 13,2 metros de longitud y pesaba 8 toneladas. Mientras que el T-Rex era más pesado debido a su mayor masa muscular, el Giganotosaurus era ligeramente más largo. Nuevas investigaciones sugieren que el Giganotosaurus podría haber sido más rápido que el T-Rex, capaz de correr hasta 50 km por hora, lo que lo convierte en un cazador más activo. Número 1. Spinosaurus. El Spinosaurus
era uno de los dinosaurios carnívoros más grandes conocidos. Este depredador de 18 metros de largo y 21 toneladas pasaba gran parte de su tiempo en los ríos y sus alrededores, atrapando peces entre sus mandíbulas de cocodrilo. Puede que incluso luchara contra el enorme cocodrilo antiguo Sarcosuchus, también conocido como el supercocodrilo. El Spinosaurus era un depredador oportunista, similar al oso pardo actual, además de su estilo de vida semiacuático. Estudios recientes revelan que el Spinosaurus tenía huesos densos, que le ayudaban a mantener la flotabilidad mientras cazaba en el agua. Su cola, adaptada de forma única como un remo, lo convirtió en uno de los dinosaurios más acuáticos. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas disfrutado de este video. ¡Hasta la vista! Será mejor que el T-Rex y el Spinosaurus se hagan a un lado, porque hay un nuevo peso pesado en el ring prehistórico, el Giganotosaurus. Desde su descubrimiento en 1995, este enorme depredador ha ido ganando fama rápidamente, y es hora de que profundicemos en 10 datos asombrosos sobre este temible gigante. Además, te contaremos algunas historias emocionantes que te harán sentir como si estuvieras caminando entre dinosaurios. 10. El Giganotosaurus era más grande que el T-Rex. Así es, este monstruo sureño podría haber superado al poderoso T-Rex. Se cree que los Giganotosaurus adultos pesaban unas 10 toneladas frente a las 9 toneladas de media del T-Rex. Imagínese esto. Los paleontólogos comparan los huesos fosilizados de las patas y descubren que el Giganotosaurus podría de haber sido un auténtico terror de su época. Sin embargo, el trono del mayor carnívoro sigue perteneciendo al Spinosaurus, que podría haber cazado en los ríos como un cocodrilo supergrande. 9. Su nombre no es lo que piensas. Aquí es donde las cosas se ponen difíciles. Giganotosaurus no significa lagarto gigante. De hecho, se traduce del griego como lagarto gigante del sur. Debido a su descubrimiento en el hemisferio sur, los errores de pronunciación y las confusiones abundan, incluso entre los entusiastas, pero el Giganotosaurus se mantiene firme como uno de los dinosaurios mal llamados más famosos. Es algo así como cuando el Brontosaurus resultó no existir durante décadas, solo para que los científicos lo reconsideraran y le devolvieran su lugar en el panteón de los dinosaurios. 8. Descubierto por un cazador de fósiles aficionado. ¿Quién necesita un doctorado para hacer un descubrimiento histórico? En 1993, Rubén Darío Carlini, un apasionado aficionado, vagaba por el desierto de la Patagonia cuando se topó con algo extraordinario. Se trataba de un esqueleto parcial de Giganotosaurus. Imagínate la emoción de Carlini al excavar en la arena y encontrar trozos del gigantesco depredador. Gracias a él, este dinosaurio se ha convertido en una de las criaturas más famosas de su especie, recordándonos que algunos de los mayores hallazgos proceden de lugares inesperados. 7. Nunca hemos encontrado un esqueleto completo. A pesar de su creciente fama, nadie ha descubierto aún un esqueleto completo de Giganotosaurus. El espécimen que descubrió Carlini estaba completo en un 70%, lo suficiente para reconstruir la anatomía aproximada de la bestia. ¿Se imaginan la emoción que se produce en los círculos paleontológicos cuando se descubre un nuevo hueso que desvela poco a poco el misterio? Al igual que el Spinosaurus, el Giganotosaurus se construye a base de fragmentos, y los paleontólogos tienen que jugar a detectives, trabajando con lo poco que tienen. La caza continúa. 6. ¿Cazó el Giganotosaurus al Argentinosaurus gigante? He aquí una historia para la eternidad. En la misma región por la que deambulaba el Giganotosaurus, los paleontólogos descubrieron los restos del Argentinosaurus, uno de los dinosaurios más grandes que jamás haya existido, con un peso de 50 toneladas. Ahora imagínese a un grupo de Giganotosaurus coordinando un ataque contra este rascacielos andante, un épico choque de titanes. Algunos científicos especulan con la posibilidad de que los Giganotosaurus cazaran en manada para acabar con semejantes monstruos. Imaginen la escena. Giganotosaurus coordinándose como lobos para derribar a su presa. Vivió 30 millones de años antes que el T-Rex. Aunque a menudo pensamos en estos dos gigantes juntos, el Giganotosaurus en realidad caminó por la Tierra 30 millones de años antes de que el T-Rex hiciera su debut.
Trate de entenderlo. Estos dos increíbles depredadores nunca se cruzaron, pero ambos fueron cazadores supremos de su época. El Giganotosaurus vagaba por las llanuras de Sudamérica, mientras que el T-Rex dominaba los bosques de Norteamérica. La enorme distancia que los separa es asombrosa. 30 millones de años es más de lo que han existido los seres humanos. 4. El Giganotosaurus era un velocista. Si pensabas que el T-Rex era rápido, espera a oír esto. Basándose en el análisis de su esqueleto, los científicos estiman que el Giganotosaurus podía correr a velocidades de hasta 32 kilómetros por hora. Eso es como tener un depredador de 12 metros corriendo detrás de ti. El debate sobre la velocidad del T-Rex, alimentado por películas como Parque Jurásico, lleva años abierto. Sin embargo, con su construcción ligera, el Giganotosaurus podría haber tenido la ventaja cuando se trataba de perseguir a la presa en un sprint. 3. Un cuerpo grande, pero un cerebro pequeño. Los dinosaurios no eran conocidos por su inteligencia, pero el Giganotosaurus podría haber estado un poco por debajo de la media. A pesar de su enorme tamaño, esta bestia tenía un cerebro más pequeño que el del T-Rex. Para colmo de males, su cerebro puede haber tenido la forma de un plátano. Pero, ¿quién necesita inteligencia cuando mide 12 metros y tiene dientes de 20 centímetros? 2. Tenía un primo famoso. El Giganotosaurus no era el único terror con un nombre temible. Estaba estrechamente relacionado con el Carcharodontosaurus, cuyo nombre significa literalmente lagarto tiburón blanco, un apodo apropiado para un depredador con enormes dientes de tiburón. Mientras el Carcharodontosaurus merodeaba por África, el Giganotosaurus dominaba Sudamérica, creando una auténtica familia del terror. 1. Giganotosaurus, el mayor depredador de Sudamérica. Aunque no fue el carnívoro más grande del Mesozoico, Spinosaurus aún ostenta esa corona. El Giganotosaurus es orgullosamente el dinosaurio carnívoro más grande que jamás haya pisado Sudamérica. Sudamérica, tierra rica en historia de dinosaurios, fue también la cuna de algunos de los primeros dinosaurios hace 230 millones de años. El Giganotosaurus, descendiente de esas antiguas criaturas, gobernó este reino prehistórico como un auténtico rey. Así es el salvaje mundo del Giganotosaurus. ¿Tienes ganas de más historias de dinosaurios? Deja un comentario a continuación y desenterremos juntos más maravillas prehistóricas. ¡Bienvenidos, chicos! En este vídeo exploraremos los 10 pterosaurios más grandes. Así que, comencemos. Número 10. Santana-Dactylus. Santana-Dactylus era un pterosaurio que tenía poco en común con Papá Noel, salvo el hecho de que ambos volaban. Peter Wellenhofer estimó una envergadura de 2,9 a 5,7 metros. La razón G de Santana-Dactylus brasiliensis tenía una envergadura de 6 metros. Vivió en la formación Santana del Cretácico inferior de Barra do Jardim, Brasil. Se han nombrado 4 especies, pero hoy en día se duda de que sean distintas. Es posible que el Dactylus de Santana estuviera más adaptado al planeo que al aleteo. Nuevas investigaciones sugieren que desarrolló adaptaciones especializadas para el vuelo de ahorro de energía, crucial para cubrir largas distancias mientras buscaba comida en la antigua costa de Brasil. Número 9. Tupuxuara. Tupuxuara era un pterosaurio diurno que vivía cerca del mar y probablemente cazaba peces. Su elaborada cresta muestra evidencias de una extensa red de vasos sanguíneos. Aunque es posible que se utilizara para la termorregulación, lo más probable es que la sangre produjera un vívido despliegue de color. Los estudios de diferentes especímenes sugieren que la cresta aumentaba de tamaño a medida que el individuo maduraba, lo que indicaba su disposición reproductiva, un rasgo común entre los pterosaurios con cresta. El Tupuxuara también habitaba en la formación Santana y tenía una envergadura de unos 6 metros. La cresta en la cabeza de Tupuxuara podría haber sido no solo para el apareamiento o la termorregulación, sino también para la señalización social o el reconocimiento de especies. Número 8. Pteranodon. El mayor espécimen de Pteranodon longiceps de la formación Niobrara medía 6,25 metros. Se conoce un espécimen aún mayor de la formación Pierre Scheil, con una envergadura de 7,25 metros, aunque este espécimen puede pertenecer a la especie
Geosternbergia. Los métodos utilizados para estimar la masa de los grandes especímenes machos de Pteranodon han sido notoriamente poco fiables, produciendo estimaciones que oscilan entre los 20 y los 93 kilogramos. La forma de las alas del Pteranodon sugiere que volaba como un albatros actual. Se discute si Pteranodon cazaba peces o carroña cadáveres flotantes. La forma de sus alas indica que volaba durante largos periodos, planeando sobre corrientes de aire térmicas. Número 7. Moganopterus. El Moganopterus fue descubierto en el pueblo de Kaohsiung, China. El tamaño del cráneo y el cuello indican una envergadura de al menos 5 metros, probablemente superando los 7 metros en el rango superior, lo que lo convierte en uno de los pterosaurios más grandes. El cráneo tiene una longitud conservada de unos 95 centímetros, y la vértebra más larga conservada del cuello mide 14,5 centímetros. Moganopterus tenía probablemente el cráneo más grande de todos los pterosaurios dentados, con al menos 62 dientes. Sus mandíbulas alargadas y el elevado número de dientes probablemente convirtieron a Moganopterus en un depredador extremadamente eficaz, sobre todo para los peces, que pudo haber capturado con precisión. Número 6. Coloborhynchus. Coloborhynchus capito es el mayor ornitocheirido conocido y el mayor pterosaurio dentado. La punta de la mandíbula mide casi 10 centímetros de alto y 5,6 centímetros de ancho, con dientes de hasta 1,3 centímetros de diámetro en la base. La longitud total del cráneo podría haber alcanzado los 75 centímetros, lo que lleva a una envergadura estimada de 7 metros. Coloborhynchus tenía una cresta en forma de quilla en la parte delantera de las mandíbulas, ancha y delgada en la base. Los estudios muestran que la cresta de Coloborhynchus probablemente ayudaba a estabilizar su cabeza durante las inmersiones, ya que se zambullía en el agua para capturar presas, lo que se sumaba a sus versátiles habilidades de caza aérea. Número 5. Aramburgiania. Aramburgiania es un enorme pterosaurio del Cretácico superior de Jordania. En 1998, Frey y Martil estimaron que su envergadura era de entre 12 y 13 metros, en comparación con los 10 a 11 metros de Quetzalcoatlus. Sugirieron que Aramburgiania era el pterosaurio más grande de la época. Las estimaciones posteriores, sin embargo, han sido más moderadas, a veces tan bajas como 7 metros. Frey y Martil rechazaron la idea de que Aramburgiania fuera idéntico a Quetzalcoatlus. A pesar de su tamaño, estudios recientes sugieren que Aramburgiania era un planeador ligero y eficiente, muy parecido a las grandes aves modernas que utilizaba las corrientes ascendentes para elevarse largas distancias. Número 4. Geosternbergia era uno de los géneros de pterosaurios más grandes, con una envergadura de hasta 7,25 metros. La mayoría de los ejemplares adultos tenían una envergadura de entre 3 y 7 metros. Su cresta erguida lo distinguía del Pteranodon. La mandíbula inferior de Geosternbergia medía 1,25 metros de largo, unos 4 pies. Es probable que las crestas se utilizaran principalmente para exhibirse, pero pueden haber tenido otras funciones. A diferencia del Pteranodon, la cresta más alta y prominente del Geosternbergia puede haber jugado un papel en las exhibiciones de apareamiento o en la intimidación de rivales, evitando el conflicto directo. Número 3. Tropeognathus mesembrinus. Es un pterosaurio del Cretácico superior más conocido por su envergadura máxima de hasta 8,2 metros. Tenía unas características crestas convexas en el hocico y la mandíbula inferior. Muchos ornitocheiridos tenían pequeñas crestas óseas en la parte posterior del cráneo, pero Tropeognathus las tenía particularmente grandes y bien desarrolladas. T. mesembrinus se hizo famoso en la premiada serie Walking with Dinosaurs. Su robusto cráneo y su gran cuerpo hicieron de Tropeognathus uno de los depredadores ápice de su entorno, especialmente cuando cazaba peces. Número 2. Quetzalcoatlus. El Quetzalcoatlus del Cretácico superior era uno de los animales voladores más grandes de la historia, con una envergadura de 10 a 11 metros. Inicialmente, los científicos pensaron que su envergadura era de 21,3 metros,
pero esto ha sido revisado desde entonces. El Quetzalcoatlus pertenecía a la familia Achdarichidae, caracterizada por cuellos largos y rígidos. Al principio se pensó que capturaba peces, pero los fósiles hallados 400 kilómetros tierra adentro sugieren que era un depredador terrestre. Nuevas investigaciones sugieren que Quetzalcoatlus cazaba más bien como una cigüeña, caminando a 4 patas y alimentándose de pequeños animales y cadáveres, a pesar de sus enormes alas. Número 1. Hatzegopteryx. El Hatzegopteryx es actualmente el pterosaurio más grande jamás descubierto, con una envergadura de 10 a 11 metros y una altura comparable a la de una jirafa. A pesar de su tamaño, solo pesaba entre 200 y 250 kilogramos debido a sus huesos huecos. Los científicos creen que su tamaño le dificultaba despegar sin un impulso. A diferencia de otros pterosaurios, el Hatzegopteryx era un depredador terrestre que se alimentaba de pequeños dinosaurios. El Hatzegopteryx tenía un cuello más corto pero mucho más fuerte que el de otros asdárquidos, lo que le permitía cazar animales más grandes. Su cuello podía soportar fuerzas de flexión significativas, dándole una ventaja depredadora. Esperamos que hayan disfrutado de este video. Hasta la vista. Listo para sumergirte en las profundidades de los antiguos océanos y descubrir las monstruosas criaturas que una vez dominaron los mares. Coge tu dispositivo y acompáñanos en una emocionante aventura en el tiempo. Pero espera, esta vez vamos a dejar atrás algunos depredadores bien conocidos como el Megalodón, el Mosasaurus y el Plesiosaurus, para presentarte animales marinos aún más misteriosos y terroríficos, de los que probablemente no hayas oído hablar. Créeme, querrás quedarte hasta el final. 10º puesto. Notosaurios. Imagina un depredador que pudiera deslizarse silenciosamente bajo la superficie, confundiéndose con las sombras. Los notosaurios eran los cazadores furtivos del período Triásico, hace entre 247 y 200 millones de años. Con su cuerpo estilizado y sus patas palmeadas, podían alcanzar los 6 metros de longitud, aunque no estaban en la cima de la cadena alimenticia. Estos antepasados de los plesiosaurios eran maestros de los ataques furtivos, atrapando a los peces desprevenidos. 9º lugar. Dacosaurio. Apodado Godzilla por su temible aspecto, el Dacosaurus era un depredador marino del Jurásico como ningún otro. Aterrorizó los océanos desde Rusia hasta Sudamérica, cazando tiburones, ictiosaurios y plesiosaurios. Con una longitud de 4 a 5 metros, puede que no fuera el más grande, pero su mortífera eficacia lo convirtió en uno de los depredadores más formidables de su época. 8º lugar. Mantarraya. Aunque técnicamente no es prehistórica, la mantarraya, también conocida como diablo marino gigante, merece un lugar en esta lista por su antiguo linaje. Las mantarrayas actuales pueden llegar a medir 9 metros y pesar 3 toneladas, pero no hay que asustarse. Son gigantes gentiles que se alimentan de diminuto zooplancton. Estas criaturas, que se encuentran cerca de las aguas de Australia, son un recuerdo vivo de los mares prehistóricos. 7º puesto. Liviatán melvillei. Conozca a la ballena prehistórica que habría hecho huir a los cachalotes actuales. Liviatán melvillei. Descubierta en 2008, vivió hace unos 10 millones de años y cazaba ballenas más pequeñas con sus enormes mandíbulas y afilados dientes, con hasta 17 metros de largo. Era un verdadero monstruo marino y uno de los pocos animales marinos conocidos que se alimentaba de otras ballenas. 6º puesto. Helicoprion. Si nunca has visto un tiburón con una mandíbula en forma de espiral, prepárate para conocer a Helicoprion. Los dientes de esta extraña criatura podían medir hasta 90 centímetros de ancho y nadó por los mares durante los periodos Carbonífero y Pérmico. Con hasta 12 metros de largo, sus mandíbulas en espiral siguen siendo uno de los grandes misterios de la paleontología. 5º puesto. Kronosaurus. Bautizado con el nombre del poderoso titán griego Cronos, el Kronosaurus,
Fue el titán de los mares del Cretácico. Con una longitud de hasta 10 metros y un peso de unas 10 toneladas, cazaba desde tiburones hasta plesiosaurios, infundiendo miedo a todo lo que se cruzaba en su camino. Solo su nombre indica el enorme poder que ejercía en los océanos del sur. Cuarto lugar, Mauisaurus. Desde las profundidades de la antigua Nueva Zelanda, el Poman, Mauisaurus, dominó las aguas durante el Cretácico superior. Llamado así por el dios maorí Maui, este temible depredador podía alcanzar la asombrosa longitud de 20 metros. Como uno de los mayores plesiosaurios, dominó la cuenca de Maui, patrullando los mares como un leviatán prehistórico. Tercer lugar, escorpiones marinos, Eurypterids. Estos artrópodos gigantes, algunos de hasta 2,5 metros de longitud, eran los depredadores por excelencia de los mares paleozoicos. Hace más de 400 millones de años, los eurípteridos o escorpiones marinos vagaban por los océanos cazando con sus garras y afiladas pinzas. Estos antiguos monstruos marinos eran más pequeños que otros de la lista, pero no por ello menos terroríficos. Segundo puesto, Basilosaurus. A pesar de su nombre, el Basilosaurus no era un reptil en absoluto, era una antigua ballena. El Basilosaurus, que vivía hace entre 45 y 36 millones de años, podía llegar a medir 25 metros de largo, lo que lo convertía en un antepasado lejano de las ballenas modernas. Los fósiles muestran incluso restos de patas traseras, una pista de su pasado evolutivo. Su enorme cuerpo y sus poderosas mandíbulas lo convirtieron en uno de los mayores depredadores de su época. Primer puesto, Litsichthys. Y la corona es para Litsichthys. Este enorme pez, que vivió durante el Jurásico, podía alcanzar los 16,5 metros de longitud, rivalizando con los actuales tiburones ballena. Lo que hace único a este gentil gigante es que, a pesar de su tamaño, sobrevivía filtrando plancton, deslizándose por el océano como una aspiradora prehistórica. Así termina nuestra cuenta, atrás de los 10 mejores monstruos marinos prehistóricos. Desde extraños tiburones con dientes en espiral, hasta antiguas ballenas que cazaban a sus congéneres. Los mares estaban llenos de criaturas que parecen demasiado extrañas para creerlas. ¿Cuál es tu favorito? Dínoslo en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para recibir más contenido prehistórico alucinante. Estos 10 impactantes hechos sobre los dinosaurios que pondrán patas arriba tu visión del pasado. Hecho número 1. Los dinosaurios conquistaron todos los continentes. ¿Alguna vez imaginaste que los dinosaurios habitaban literalmente todos los rincones del planeta? Estas asombrosas criaturas no solo vagaban por bosques, desiertos y praderas, sino que también habitaban tierras que ahora están cubiertas de nieve y hielo. ¿Sí? Incluso se han encontrado huesos de dinosaurio en la gélida Antártida. Los científicos han descubierto que el clima era mucho más cálido entonces, lo que permitió a estos gigantes prosperar en todas partes. Esto es increíble porque el mundo de los dinosaurios era mucho más diverso y vasto de lo que podemos imaginar. La tierra, el cielo e incluso los océanos eran su reino. Hecho número 2. Nuestros antepasados los llamaban lagartos terribles. La palabra dinosaurio fue acuñada por el paleontólogo británico Sir Richard Owen en 1842. Procede de las palabras griegas dienos, que significa terrible, y tasauros, que significa reptil. El nombre capta a la perfección la impresión que daban estos gigantes, especialmente los tiranosaurios. Imagínese a los antiguos o a los primeros exploradores encontrando huesos enormes e intentando darse cuenta de la escala de estas criaturas. Un lagarto terrorífico suena realmente como algo salido de las pesadillas. Dato número 3. Los huesos huecos son el secreto de la grandeza de los dinosaurios. Una de las características más sorprendentes de los dinosaurios era que tenían huesos huecos. Sí, incluso los gigantes como el Brachiosaurus o el Tyrannosaurus. Los huesos huecos no solo aligeraban sus cuerpos, sino que también les ayudaban a sobrevivir.
Este asombroso invento natural les permitía moverse más rápido, saltar más alto y ser más robustos. Además, esta característica vincula directamente a los dinosaurios con las aves modernas. Los huesos huecos fueron la base de la evolución que dio lugar a las criaturas emplumadas que vemos todos los días. Dato número 4. El pollo es el pariente más cercano del tiranosaurio. Este hecho es asombroso. El pollo común que mordisquea el grano en las granjas es el pariente vivo más cercano del temible tiranosaurio. Los científicos han descubierto que el ADN de las aves guarda un increíble parecido con el de los dinosaurios. Durante la investigación se encontró material fosilizado de 68 millones de años de antigüedad, y el análisis demostró que los vínculos genéticos entre pollos y dinosaurios son asombrosamente estrechos. Así que, la próxima vez que coma pollo, piénselo 2 veces. Puede tener en sus manos el legado de depredadores prehistóricos. Dato número 5. El huevo de dinosaurio más pequeño mide solo 3 centímetros. Solíamos imaginar los huevos de dinosaurio tan grandes como pelotas de baloncesto. Pero no todos eran tan gigantes. El huevo de dinosaurio más pequeño encontrado medía solo 3 centímetros, más o menos el tamaño de una nuez. Esto demuestra que entre los dinosaurios no solo había gigantes, sino también especies muy pequeñas. Los huevos de dinosaurio, por cierto, tienen una estructura especial, gracias a la cual se distinguen de las piedras ordinarias. Se fosilizan, pero conservan su forma y sus capas, lo que los convierte en un hallazgo increíble para los arqueólogos. Dato número 6. El Argentinosaurus es un gigante entre gigantes. ¿Quieres saber lo enorme que era el dinosaurio herbívoro más grande? Imagina un Argentinosaurus que pesara más de 100 toneladas, es decir, más que 14 elefantes africanos adultos juntos. Medía hasta 35 metros de largo, lo que equivale aproximadamente a la longitud de 4 coches de bomberos colocados en fila. El Argentinosaurus era un auténtico rey entre los herbívoros. Estos gigantes utilizaban sus largos cuellos para extraer hojas de las copas de los árboles que otros dinosaurios no podían alcanzar. Dato número 7. Un menú verde para la mayoría de los dinosaurios. Cuando pensamos en los dinosaurios, a menudo imaginamos depredadores como el tiranosaurio o el velociraptor. Sin embargo, la mayoría de los dinosaurios eran herbívoros. Estos gigantes comían toneladas de plantas cada día. Se tragaban ramas enteras sin masticar para saciar sus enormes cuerpos. Su apetito era tan grande que algunos científicos creen que las plantas desarrollaron mecanismos de defensa, como hojas venenosas o espinas, para sobrevivir en un mundo lleno de gigantes voraces. Hecho número 8. Los depredadores son campeones de agilidad. Los dinosaurios depredadores como el tiranosaurio o el velociraptor utilizaban sus patas traseras para moverse a la velocidad del rayo. Sus extremidades anteriores estaban armadas con garras, que utilizaban para agarrar y retener a sus presas. Sus cuerpos estaban perfectamente equilibrados para la velocidad y la agilidad, lo que los convirtió en algunos de los cazadores más eficientes de la historia del planeta. Dato número 9. Los ornitomímidos son los dinosaurios más rápidos de la historia. Estas avestruces de la antigüedad podían alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Eran auténticos maestros de la evasión y probablemente utilizaban su rapidez para huir de los depredadores o cazar pequeñas presas. Sus largas patas y su cuerpo ligero los convertían en corredores ideales. Dato número 10. Troodon es un genio entre los dinosaurios. Este depredador bípedo fue uno de los dinosaurios más inteligentes. Su cerebro era grande en relación con su cuerpo y su visión era estereoscópica, lo que le permitía ver objetos desde diferentes ángulos. Gracias a estas cualidades, Troodon era un excelente cazador y puede que incluso tuviera rudimentos de comportamiento social. El mundo de los dinosaurios es una historia fascinante llena de misterios y descubrimientos. Cada dato muestra lo únicas y diversas que eran estas criaturas. ¿Cuál de estos datos te ha impresionado más? Comparte tu opinión en los comentarios. Blast off.
El antiguo mundo de los dinosaurios era asombrosamente diverso. Aparte de gigantes como el tiranosaurio y el diplodocus, también había dinosaurios diminutos que se adaptaron hábilmente a la vida en medio de los peligros de la época. Gracias a las investigaciones de los paleontólogos, sabemos que incluso los más pequeños tenían habilidades únicas y rasgos asombrosos. Conozcamos 5 fantásticos dinosaurios en miniatura que impresionan por su historia y su forma de vida. Compsognathus, el veloz cazador en la cúspide de la evolución. El Compsognathus es uno de los depredadores más pequeños del Jurásico. Solo medía 1 metro de largo y pesaba menos de 3 kilogramos. Era tan ligero que podía moverse casi en silencio, lo que le convertía en un peligroso cazador de pequeños lagartos, insectos e incluso crías de otros dinosaurios. Investigaciones recientes sugieren que los compsognathos podían tener una vista excelente, posiblemente visión en color, que les ayudaba a rastrear a sus presas incluso en la vegetación densa. Además, sus hallazgos demuestran que podían ser de sangre caliente, lo que les proporcionaba un estilo de vida activo. Microraptor, el dragón de 4 alas de los bosques antiguos. El Microraptor del Cretácico Superior es uno de los dinosaurios más asombrosos que, según los científicos, fue una especie de transición entre los reptiles y las aves. Este dinosaurio no solo volaba planeando, sino que era un auténtico acróbata. Recientes reconstrucciones del vuelo del Microraptor demuestran que podía maniobrar en el aire con gran precisión, lo que lo convertía en un peligroso cazador de pequeños animales. Su dieta incluía no solo insectos, sino también peces, algo poco frecuente entre los dinosaurios. Aún más interesante es que las plumas del Microraptor tenían un brillo metálico, similar al del plumaje de los cuervos o estorninos modernos. Es posible que esto le sirviera para atraer a su pareja o para intimidar a sus enemigos. El Psittacosaurus es un lagarto loro con armadura protectora. El Psittacosaurus, era un dinosaurio herbívoro que vivió en lo que hoy es Asia. Además de su característico pico en forma de loro, tenía un rasgo interesante. Los individuos jóvenes tenían largas cerdas a lo largo de la cola, que podían utilizar para mostrar fuerza o para disuadir a los depredadores. Los paleontólogos han descubierto que estos dinosaurios, a pesar de su pequeño tamaño, unos 2 metros de largo, eran animales sociales que vivían en manadas. Esto les proporcionaba una protección adicional frente a los depredadores. Además, sus dientes y mandíbulas estaban adaptados para masticar vegetación dura, lo que les convertía en eficientes herbívoros. Curiosamente, los paleontólogos han encontrado piedras estomacales fosilizadas, gastrolitos, que ayudaban a los Psittacosaurus a triturar la vegetación dura. Protarchaeopteryx, un ave primitiva con un astuto arsenal. El Protarchaeopteryx, que vivió hace unos 150 millones de años, tenía largas plumas no solo para planear, sino probablemente para la termorregulación y los rituales de apareamiento. Este dinosaurio era mucho más parecido a las aves que muchos de sus contemporáneos. Curiosamente, sus mandíbulas estaban equipadas con dientes, aunque se alimentaba principalmente de vegetación. Esta característica muestra cómo una forma evolutiva de transición podía combinar características de depredadores y herbívoros. El Protarchaeopteryx se alimentaba principalmente de vegetación, pero es posible que incluyera pequeños animales en su dieta. El Lariosaurus es un anfibio cazador de los pantanos prehistóricos. El Lariosaurus no es un dinosaurio, sino que pertenece a los notosaurios, una tropa de reptiles marinos del período Triásico. El Lariosaurus destaca por su singularidad. Este pequeño depredador, de hasta 60 centímetros de longitud, vivió durante el período Triásico y prefería los pantanos y las masas de agua poco profundas. Tenía extremidades alargadas para nadar y dientes afilados que utilizaba para atrapar peces y pequeños animales. Los científicos especulan con la posibilidad de que el Lariosaurus pasara la mayor parte del tiempo en el agua, pero también era capaz de moverse rápidamente por tierra, lo que le convertía en un cazador versátil. Estos dinosaurios en miniatura demuestran que incluso las criaturas más pequeñas
podían ser auténticos maestros de la supervivencia en el duro mundo de la era mesozoica. Se adaptaron, encontraron formas únicas de cazar y defenderse, y dejaron tras de sí una historia que seguimos conociendo. Permanece atento a las próximas entregas de nuestro proyecto para aprender aún más sobre las increíbles criaturas del mundo antiguo.